Bueno, la presentación va a ser en castellano y de hecho inclusive lo que son las transparencias inicialmente había previsto el que hubiera sido una ayuda en inglés, pero bueno, como me daba la impresión de que no íbamos a tener anglo hablantes eh, o oyentes, no sé, pues está prácticamente todo en castellano, salvo justo al principio, ¿no? Esta parte del taller es la perspectiva del que participa en una actividad de clarificación en Glosalab, que podría ser un científico que va a un congreso y que en el congreso se plantea una actividad de clarificación o en cualquier otro contexto pragmático, ¿no? O sea, podría ser un contexto de una investigación científico que queremos utilizar la herramienta de clarificación conceptual para que haya un acuerdo terminológico y se vaya creando como una base de comprensión dentro de un equipo, de un dominio de conocimiento, sea más grande o más pequeño, que lo más pequeño pues puede ser, sin más, que sea un equipo de personas en el que comúnmente ocurre a veces que nos ponemos a hablar y resulta que empezamos a utilizar términos que nos entendemos de forma distinta y esa comprensión distinta de los términos pues supone un bloqueo de la comprensión de los modelos de los que estamos hablando, ¿no? Lo cual hace que la resolución de los problemas para los cuales estamos utilizando todo esta comunicación y todos estos marcos teóricos no nos sirven para resolver adecuadamente porque uno piensa A y el otro está pensando en B, aunque existe una buena confluencia, aunque sea parcial, de A y B, pero no son iguales A y B. Y de hecho la conectividad que tiene con el resto del complejo conceptual es distinto y eso pues causa un defecto en la efectividad de ese grupo que se está dedicando a algo, que puede ser más pragmático o puede ser más cognitivo, puede ser más científico, más abstracto. Por esta razón, cuando existe un buen conocimiento entre personas que han trabajado muy bien, que han trabajado con frecuencia, pues nos ocurre que podemos trabajar prácticamente sin palabras, sabemos muy bien lo que está en la cabeza de los otros, ¿no? Pero a veces no nos ocurre cuando trabajamos con otras personas con las que no tenemos un contacto tan directo, ¿no? Y entonces, pues sea en un caso u otro, nos puede interesar. Nosotros lo hemos utilizado mucho en actividades educativas y posiblemente sea el campo en el que vosotros lo vais a poder aplicar más. Pero a eso nos vamos a dedicar en el segundo de los talleres, dentro de un rato. Ahora vamos a ganar la perspectiva del que participa en una actividad de clarificación y para eso ya hay una actividad de clarificación que está montada, que es en torno al congreso, en torno al workshop, y vais a participar en ello. El participar en una actividad de clarificación en Glosalab implica lo primero, por eso es por lo que os preguntaba, si habíais participado algo en lo previo, más que nada por conocer bien el contexto de lo que es Glosalab, ¿no? Como espacio, plataforma para la co-creación de conocimiento transdisciplinar, ¿no? De hecho, es importante tener en mente, o sea, lo que supone transdisciplinar, que es distinto de lo interdisciplinar y es distinto de lo multidisciplinar. En lo multidisciplinar, casi cada uno puede utilizar su terminología. El trabajo, un problema complejo, se subdivide en partes chiquitas que se le entrega a disciplinas distintas que no tienen que discutir casi entre ellas. No hace falta un acuerdo ni terminológico. Lo multidisciplinar nos hacen falta varias disciplinas, pero cada disciplina casi
trabaja por su cuenta. Hace falta muy poco acuerdo, salvo en cosas muy, muy elementales, ¿no? Esa es una aproximación que es distinta de la interdisciplinar, por ejemplo, en la que se juntan varias personas y tiene que haber una negociación de la perspectiva o se mantiene una perspectiva con respecto a las mismas realidades, con respecto a las mismas relaciones, ¿no? Respecto a una cosa, respecto a una piedra que está colocada en mitad del camino, el esteta ve una cosa, el arquitecto ve otra cosa distinta, el economista ve también algo diferente y el caminante ve otra, ¿no? Cada una de estas perspectivas puede ser sumamente útil y cuando abordamos el problema necesitamos contemplarlas todas para resolverlo. Esa es la interdisciplinar, en el que se mantienen perspectivas distintas y las dejamos como tal. Y en lo transdisciplinar, lo que queremos ganar es una perspectiva, un lenguaje común, un espacio teórico común en el que todos nos entendemos con respecto a una misma cosa, como por ejemplo la piedra, el camino, el arco, ¿no? Cosas que todos podemos estar de acuerdo en ello. Bien, pues de esto va Glosalab, o sea, de crear una plataforma para la co-creación de conocimiento transdisciplinar, pero alberga el interdisciplinar, o sea, pero con una, digamos, una trascendencia en el sentido kantiano, una trascendencia de querer llegar a lo transdisciplinar, ¿no? Nuestro objetivo es lograr ese espacio teórico como decíamos ayer. Después es centrar, os voy a mostrar a vista de pájaro cómo funciona todo el proceso de clarificación. Luego iremos a lo que supone la gestión del usuario, que es algo que en parte ya habéis realizado. Todos habéis creado los usuarios, que al menos hemos creado muchos usuarios. No sé si todos los que participáis lo habéis hecho. Deberíais para que funcione y de hecho sé de buenas tintas que Washington os lo comunicó, que teníais que hacer el usuario y los demás del grupo, pues yo creo que el resto de los aquí presentes sí que lo tienen. Después es conocer lo que supone el contexto de Glosalab en lo que a contenido se refiere, cuáles son las colecciones que nos hacen falta. Y sobre todo, en una actividad de clarificación, el que está conduciendo la actividad de clarificación ya apunta a una serie de conceptos en el que digo, bueno, empezad ya a vincularos aquí. Tenéis en la parte de la derecha una ilustración de una red. Estos son redes de conceptos que de hecho no es una red cualquiera. Esta es una red que sale si recordáis, en Santa Elena, en el año 2026, en septiembre del 2026, casi cuando no me estaba despidiendo porque todavía pululé un poco por allí, todavía seguimos haciendo cosas juntos. Bueno, seguimos haciéndolas juntos, pero estando yo allí. Publicamos el libro, la segunda edición del Glossarium Vitri, y con ese contenido del Glossarium Vitri, esta es una representación de la red de conceptos, que de hecho os la presenté allí mismo en septiembre del 2016, en el que están representados solamente los conceptos más frecuentes y las relaciones más frecuentes. Bien, pues se señalan una serie de conceptos que consideramos más importantes para establecer las conexiones en el proceso de clarificación. Hay que leer y hay que comentar. Y después será ya el ponerse manos a la obra a la clarificación interdisciplinar. En lo que al contexto se refiere, y por recordar, aunque esto como lo he dicho 1000 veces, muchos, lo siento repetirme para muchos, para algunos pocos, puede ser un poco más desconocido o se acuerden menos, pero Glosalab, como os decía ayer, alberga varios corpus enciclopédicos. Muchos de ellos tienen un bagaje muy largo, o sea, son décadas y décadas generado por, de hecho, de los sistemistas más importantes, o sea, científicos de sistemas, desde que los que empezaron a desarrollarla desde los años 40, sobre todo 50, 60, 70. En el 70
se vio cuál era el problema terminológico y en los años 90 se publicó el diccionario, que aquí no está representado, es el Diccionario de Teoría General de Sistemas y es uno de los contenidos con los que hemos trabajado actualmente y en lugar de acabar o de profundizar más en ese diccionario, Charles François saltó a hacer la International Encyclopedia of Systems and Cybernetics, que aún hoy se trata del esfuerzo enciclopédico más importante a nivel global en ciencia de sistemas con esa perspectiva global. O sea, hay alguna otra muy loable, muy buena y de muy buena calidad también en ciencia de sistemas, pero sin tener esa perspectiva tan amplia como, por ejemplo, como la que planteaba Bertrand Lampy para poderse referir a sistemas de cualquier naturaleza. Principia cibernética es otro de ellos, Glosarium Vitri no hace falta que lo repita porque es al que me he referido antes, ¿no? Son varios sobre ciencia de sistemas y cibernética y el Glosarium Vitri sobre teorías de la información desde un enfoque interdisciplinar. Todo ese contenido se ha llevado a la plataforma. Creamos la plataforma. Llevamos en Santa Elena trabajando desde que acabé mi proyecto Prometeo en el 17, creo que fue en 2017. Luego tuvimos un proyecto, después que era Glosarium Vitri UPSE. Luego el de Glosalab. En Glosalab creamos la infraestructura para albergar los contenidos. Los contenidos se albergaron. Pero eran muy difíciles de gestionar. El proyecto actual, como explicamos ayer, tiene la finalidad de anotar semánticamente todo este corpus, todo el que estáis viendo a la izquierda, que son miles de artículos interconectados. Pues todos los hemos volcado, los hemos anotado semánticamente, desarrollamos herramientas de análisis de integración de conocimiento, herramientas para la navegación y luego tenemos los mecanismos además para sacar, por ejemplo, a publicaciones o ediciones en tipo volumen o en tipo libro de ellas, ¿no? Esto es lo que ha sido las diferentes etapas del proyecto Glosalab, incluido el Glosalab Dixit. Se puede decir que en términos generales seguimos dentro de ese esquema que tiene varios niveles. Uno es el técnico, otro es el teórico, otro el metateórico y el organizacional. El técnico tiene que ver con el desarrollo de la plataforma. Somos varios en el equipo de Glosalab Udima que estamos trabajando en ese desarrollo. Ayer y mañana también Dani nos va a estar presentando y él es quizá el que más está contribuyendo al desarrollo ese técnico de las plataformas, haciendo magia a veces con herramientas que se saca de la chistera cada 2x3. A nivel teórico, pues seguimos desarrollando, o sea, el objetivo nuestro no solamente quedarnos con un corpus heredado y representarlo, sino que nuestro objetivo es traerlo a la vida. Y traerlo a la vida es confrontarlo con problemas específicos, ser capaces de resolver esos problemas y esto exige, como siempre lo ha exigido a la ciencia, tener que adecuar nuestra ciencia, nuestros campos teóricos, tenerlo que adaptar a la realidad que confrontamos, a los problemas que confrontamos. Esto requiere una permanente adecuación de lo que ya se había clarificado, porque esa clarificación era buena en tal momento, pero tenemos que seguir y de hecho tenemos que conseguirlo con mayor intensidad, con mayor precisión, con mayor coherencia, como nos explicaba Teresa esta mañana. Fijaos qué dos objetivos tan dispares tenemos. Queremos reunir muchas disciplinas, nos explicaba Teresa esta mañana, queremos reunir muchas disciplinas y queremos aumentar la coherencia. En cierto modo esto es contradictorio o lamentablemente es contradictorio. Es contradictorio porque se han creado algunas fricciones de comprensión de la realidad por esa ausencia de conexión entre las visiones de unos y otros, ¿no? Entonces, cuando aumentamos la diversidad epistémica, flaquea nuestra coherencia.
queremos aumentar la coherencia. Esto exige un trabajo teórico. Y a nivel metateórico queremos ver todo el sistema cognitivo, el sistema que se va desarrollando, ver cómo se enlaza, lo que acabo de decir. Queremos medir la coherencia, medir la diversidad epistémica, lo que nos decía esta mañana Teresa, con la metodología que muy bien nos estuvo explicando. Y a nivel organizacional, pues queremos utilizar, por ser coherentes nosotros también, esa aproximación sistémica para trabajar a nivel organizacional, también de acuerdo a esos principios sistémicos. Esto está explicado ya en el artículo de 2019 que publicamos muchos de los que estamos aquí presentes. Lo que antes representaba, y os lo muestro en parte también para hacer un poquito de tiempo, no sé cuánta gente hay, a la vez que os voy contando el contexto para que le deis más sentido. Esto o sea, para poder ver por qué hacemos algunas cosas, ¿no? Porque algunos cuando de los participantes dicen, pero ¿y por qué tenemos que hacer el usuario? ¿Por qué tenemos que hacer el perfil? Pero bueno, ya basta, ¿no? De pedirme más datos, ¿no? Pues tiene mucho que ver con lo que os voy a mostrar ahora mismo, ¿no? Lo que está a la izquierda son conceptos, ¿no? Antes os he mostrado una red. Esa red, cada uno es un concepto. Uno puede ser información, otro puede ser dato, otro puede ser conocimiento, otro puede ser estructura, ¿no? Y cuando yo defino estos conceptos, por ejemplo, la manera en la que Floride define información, dice que son datos con estructura y con significado, ¿no? Con lo cual estoy enlazando. Para definir información, estoy enlazando conceptos distintos. Jamás definimos algo sin ponerlo en conexión con otro. Nuestras teorías son redes de conceptos y la red de los conceptos es lo que da sentido a nuestras teorías. Está representada aquí la interacción que existe. Nosotros buscamos una representación de la interacción que existe entre los conceptos, buscando, como explicábamos ayer y como veremos mañana con mayor detalle, que estas relaciones que existen entre los conceptos son relaciones verbales, o son relaciones preposicionales, o son adverbiales, son relaciones que definen cuál es el vínculo semántico que existe y está extraído. Nosotros lo que buscamos en realidad es la representación del sistema de conocimiento mediante estas redes estas redes de conceptos, ¿no? Pero a su vez, esto lo podemos ver desde otra perspectiva, otro tipo de red, que es la red de los agentes que interaccionan. Vosotros ahora mismo vais a ser agentes cognitivos que tenéis vuestra propia comprensión. O sea, los aquí reunidos, muchos sois de ciencias de la información, de ciencias de sistemas, muchos también hay de gestión, hay de diferentes campos, ¿no? Pero muchos sois de ello. Pero, por ejemplo, todos los que estáis en el mundo por ejemplo, de la informática, hay muchos conceptos que son los mismos, que los compartís, ¿no? Si juntamos 3 de vosotros, ¿no? Pueden hablar con bastante fluidez. ¿Por qué? Porque esto A es de agente, ¿no? Tenemos 3 agentes que interaccionan. Esta interacción, pues sin más que hablan, que intercambian, que dicen, yo veo esto, ¿no? Esto es lo que he encontrado, para lo cual utilizo las redes conceptuales que estoy representando en la figura A. Mientras interactuamos, a veces los científicos, pues resulta que cambian, dicen, oye, no, que es que yo he visto esto, te estás confundido con tal, y producimos una cierta readaptación dentro de la red, que en algunos casos no es más que la mera actualización de decir, sí, considero esto, esto y esto y esto, estoy hablando de estas cosas que los dos entendemos bien. Bien, así todo fantástico, porque existe una facilidad en la comprensión y el conocimiento. Esto es una representación un poco críptica. Q es de cualificación, K es de conocimiento, y el conocimiento avanza porque el conocimiento cualificado pasa a ser otro conocimiento modificado gracias a esta interacción de los agentes de conocimiento, ¿no? Que hacen que se desarrolle esta red conceptual, que es lo que nosotros entonces observamos.
Nuestro objetivo es observar esas dos cosas. Por eso, la red que antes mostraba, esa es la que publicamos allí en Santa Elena, con colaboración de León, de Vitrum, la Universidad de León, y Santa Elena, ¿no? En el que está representado solamente los más frecuentes. Está. Bien, pues con esto y utilizando medidas de integración, de ver la diversidad, las medidas a las que se refería Teresa esta mañana, diversidad epistémica, coherencia, que puede ser integración efectiva en la red, todo esto nos sirve y esta es en lo que estamos ahora mismo involucrados y que explicaba ayer. Y por lo tanto no voy a extenderme, pero voy a recordar muy rápidamente. Como vosotros ahora mismo vais a verter, a partir de, bueno, en estos días, vais a verter contenidos que son de clarificación. Habéis anotado, habéis indicado en vuestros perfiles de qué dominio de conocimiento sois. Se va a unir con el resto del corpus que ya existe, que es bastante grande, y con esto vais a nutrir esa clarificación con conceptos nuevos, enlazados con los otros conceptos que ya había, y entonces utilizando procesado natural del lenguaje y modelos de lenguaje grande, generamos la red de concurrencias. Con la red de concurrencias podemos ver estas cosas que nos explicaba esta mañana Teresa y que decíamos ayer, la diversidad epistémica, la coherencia, la claridad, la verificabilidad, y todo esto nos sirve para sacar métricas, pero también nos sirve para el desarrollo teórico, ver cuáles son los conceptos que realmente están articulando, por ejemplo, agrupaciones de conceptos. Partimos de una ontología horizontal, sin distinción de la importancia, la relevancia de un concepto frente a otro, y acabamos viendo cuáles son más relevantes, cuáles están más conectados que otros, y mañana nos va a enseñar Daniel una representación muy buena, dinámica, interactiva, de cómo es el resultado de los contenidos que se generan, cómo podemos ver que se producen estas articulaciones de contenido, de conocimiento, para poder explicar el conjunto, ¿no? Y revierte sobre las propias colecciones, ¿no? Es decir, hay un ciclo analítico y hay otro ciclo de integración de conocimiento. Queremos ver cuánto integramos, pero queremos integrar, ¿eh? Bien, el primero de los pasos, que me imagino que ya lo habéis hecho, no sé bien si entre los presentes, no sé si tenéis la capacidad de levantar la mano, si hay alguno que no lo haya hecho. ¿Se veía? Pues el caso es que si alguien no lo ha hecho, y de todos modos lo recuerdo muy rápidamente, el primer paso, si alguno no lo tiene todavía, solicitad la cuenta. De hecho, esto requiere un lapso de tiempo porque hay después un proceso manual para que queremos usuarios que sean legítimos, queremos la creación del perfil. Tiene también sentido porque queremos cualificar conocimiento, con lo cual necesitamos también saber y sirve para la interacción. No vas a interactuar con alguien del que no sabes absolutamente nada. Puede darse una cierta conversación espontánea, ¿no? Pero no tiene suficiente grado de confianza para poder llegar a algo si no la construimos, ¿no? Tenemos que empezar por solicitar la cuenta. Desde cualquiera de las páginas se solicita, se llega a un formulario en el que tenéis que poner el nombre completo, una dirección de correo electrónico al cual os va llegando la información, el nombre que sea real, este tiene que ser completo, con nombres y apellidos, que estén ortográficamente correctos, que supone solamente la inicial mayúscula, las iniciales de nombres y apellidos, que la motivación nos cuente a los administradores que en efecto es una motivación legítima. O sea, tenemos muchos intentos de generación de usuarios que no son legítimos para nada. O sea, y cada semana tenemos que eliminar cuentas que no son legítimas y que no nos interesa para nada. Lo recibís, vosotros ya lo habréis recibido, la mayor parte ya lo habéis recibido, y entonces introducís la contraseña y la cambiáis, la contraseña. A continuación tenéis que haceros el perfil. Y esto sí quiero recordarlo, porque como os decía esta mañana, una buena parte de inclusive los que han hecho propuestas
no han generado el perfil. ¿Cómo accedéis a la generación y elaboración del perfil? Porque los que hagáis ahora la actividad de clarificación tenéis que tener todos el perfil elaborado. En el perfil, una vez que os habéis autenticado, accedéis al usuario. Ahora hacedlo, porque lo tenéis. Me gustaría que ahora lo hagáis y que me digáis, venga, ya estoy dentro. A ver, ¿alguien puede un poquito seguir? A ver si, porque yo no puedo ver a la vez. Ah, bueno, ahora mismo como estoy compartiendo. A ver, ¿me podéis decir? Al menos, sí, haced así como ha hecho Ana. Muy, un dedito que nos permita saber que en efecto lo tenéis. José Luis, Patricia, bien. Teresa, supongo que eso quiere decir que bien. O no sé, no es hablar, ¿no? Vale. Eh, Enrique lo tiene. ¿Hay alguno que no lo tenga? A ver, si alguien no lo tiene, por favor, poned el micrófono y contádmelo. Pero es esencial que lo tengáis, es que si no, luego no vamos a poder pasar. Os doy 3 de espacio. A la de 1, a la de 2 y a la de 3. Vale. Pues entonces cuento con que todos estáis. Entonces, si ya estáis, entonces accederéis cuando pincháis en cualquiera de las páginas, una vez que estáis dentro, accedéis a vuestra página. En vuestra página, inicialmente, los que no habéis creado el perfil, encontraréis sin más que pone Category Person y nada más, no pone nada más. Pone, bueno, puede ser que ponga otro recuadrito pendiente de curación o algo así. Pero vamos, sin contenido. El contenido se lo tenéis que dar con los formularios que hemos generado para facilitar también el que lo hagáis adecuadamente. Tenéis que introducir vuestro nombre y apellidos con la misma corrección ortográfica que os decía. Tenéis que introducir una imagen que se os pone, veréis unos circulitos de información, donde se os dice, en casos concretos, en algunos, pues qué condiciones tiene eso que tenéis que rellenar. Por ejemplo, en el caso de la imagen, ¿hemos introducido lo del hash ya? No. Para la imagen. No, vale. Cuando introduzcáis la imagen, la foto vuestra, porque todavía no lo tenemos implementado, vamos a introducir un número aleatorio porque hemos visto que varias personas introducían el mismo nombre de fichero. Os podéis imaginar que ese nombre de fichero en muchos casos era foto. .jpg. Bueno, pues no hagáis algo así, no pongáis Pongo una un inciso, José María. foto.jpg, porque entonces posiblemente aparezca vuestra foto en el perfil de otra persona, o como ha ocurrido otro que metió foto.jpg, un caballo, y apareció en otras personas un caballo. Entonces, bueno, vamos a cambiar ese modo de funcionamiento, pero poned vuestro nombre, haced que el nombre del fichero tenga vuestro nombre o inclusive el nombre de vuestro usuario, que ese sí que es único. Vuestro nombre de usuario no puede estar repetido. Así es que si utilizáis vuestro nombre de usuario, esa sería una designación perfecta. Y posiblemente es lo que acabemos haciendo, generaremos un pequeño robotillo para que transforme esas fotos, esos nombres de fotos. Pero de momento hacedlo porque posiblemente podáis descabalar los perfiles de otras personas y sería una pena, ¿no? Y de hecho, luego no podríamos distinguir quién es el que generó esto o aquello. Sería una dificultad. Sex, país de residencia, nada. En institución, introducir la institución a la que pertenecéis, y en categoría profesional están indicadas
las que designa a nivel internacional la Organización Internacional del Trabajo. Luego viene en estudios completados, que hay un punto más de lo que aquí aparece, que es el nivel académico que tenéis. O sea, en vuestro caso, pues todos seréis que tenéis un grado o que tenéis un máster o que tenéis doctorados, ¿no? Bien, pues ese, que es también la clasificación internacional, porque queremos tener nos hace falta además para nuestros objetivos de identificación del conocimiento, el conocer cuáles son esos grados formativos. En el conocimiento luego que tenéis se os pedirá de ese estudio completado, ese nivel académico, por ejemplo, de doctorado o de grado, decid en qué campo es. Por ejemplo, en economía, en informática, lo que sea. Y luego en conocimiento especializado, que también tenéis la I de información, podéis teclear cuál es vuestro dominio de conocimiento. Para los de computación es 0,2, me parece. Pero si entráis, si por ejemplo escribís 0, los que son un poco más difícil de ver, y a vosotros os importa, porque el 0 es importante, todos los que están designados como 0, luego os dice cuál es, por ejemplo, el 0,2 viene Ciencias de la Computación, luego os lo dice. Entonces ahí lo seleccionáis el que sea, que pueden ser varios. Por ejemplo, si sois de Ciencias de la Información y además Estudios de la Información, pues sería 0,2 y 0,6. Si además sois de telecomunicación, el de telecomunicación es si ponéis el 6, os parecerán las diferentes ciencias aplicadas que hay. En nuestra clasificación de dominios de conocimiento, que es lo que utilizamos para medir la diversidad epistémica, os aparecen, uno de ellos es el 65, ¿no? Creo. El 65 es el de telecomunicación. Después, si estáis realizando estudios, pues os dice cuál es la institución académica, pero atentos, si estáis realizando estudios, ¿no? Si no estáis realizando estudios, no hace falta que indiquéis esa institución académica, que sería cuál es el nivel académico que estáis buscando, cuál es el grado académico que estáis persiguiendo. Y a continuación metéis un pequeño currículum vitae, que lo podéis luego elaborar más tarde, sobre una breve biografía. ¿Cuál es la idea de esto? A mí, por ejemplo, esta es mi página de usuario. ¿Qué ocurre cuando ya habéis hecho el perfil? Queda el nombre, el apellido, que después esto sirve a toda la anotación semántica que estamos haciendo para la posibilidad de generar relaciones dentro de toda nuestra anotación semántica que son significativas, que podemos trazar, que podemos calcular, etcétera, ¿no? Nos sirve para poder generar contenidos. El nombre, el sexo, también para poder hacer filtrado, experiencia de áreas de conocimiento. Pues las áreas de conocimiento mías, la institución principal, el grado académico, la categoría profesional. Pues eso por una parte estos metadatos son importantes. Pero por otra parte tengo indicado aquí una cierta línea de vida, un currículum vitae mínimo, al menos para que alguien que quiera igual escribir algo y dice, esto lo escribió José María, ¿este tío quién es? ¿Qué hace? Mira, bueno, claro, este hizo tal o cual cosa y ha tenido, bueno, pues mira, pues esto también son intereses míos, ¿no? Eso acerca, es lo que crea una comunalidad y permite poder prever a la hora de interactuar de manera efectiva y poder co-crear conocimiento. Esa es la importancia. Uy, esto es un error. Vale, pues eso es lo relativo al perfil de usuario. Que de hecho voy a volver antes de esto. Decidme si alguno tiene algún problema o alguno está atascado. Quiero ver que hayáis podido hacerlo. Voy a dejar también, como antes, un lapso de tiempo. Marcad también, decid quién ya lo tiene completo. José María, tú lo tienes en el español, la presentación, tu bio. Yo no sé si Enrique, si estás hablándonos,
No tienes micrófono, es que me parecía que hablabas. Yo sí he oído a Enrique. Quizás no lo Se oyes, le oye. María. Enrique, ¿qué es lo que estabas preguntando? A ver, ¿ya Mira, tenéis el perfil? el idioma que tú Creo que tienes. yo no nos No, no escucho. se te... Ah, yo no te oigo. No sé si alguien oye a Enrique. Sí, Yo lo sí que lo estamos oigo. oyendo. No, pero No te es preocupes. curioso. Ah, bueno, algo pasa, ¿no? Ah, yo Sí, creo no te que yo no estoy preocupes. oyendo. Enrique, ¿qué es lo que quieres? Sí, el idioma, Ah, vale, vale. porque José María utiliza español, pero yo utilizo inglés. Entonces, ¿se puede hacer en varios idiomas o hay que elegir un idioma para la creación del BIOS? Pues es posible hacerlo en dos idiomas, pero de momento hazlo en uno. Yo lo tengo hecho en dos, tenemos varios perfiles hechos en dos, pero de hecho queremos cambiar la manera en la que eso se introduce, no nos ha dado tiempo, porque inicialmente lo estábamos haciendo de una forma que acaba siendo un poco difícil para los usuarios. Por ejemplo, tenemos varios, yo creo que todos los autores de Glosario in Vitri lo tienen en bilingüe. Y yo lo tengo con otro procedimiento distinto. Estábamos probando con varios procedimientos. Entonces, introdúcelo en uno y luego ya vamos a generar una manera que sea fácil de tenerlo en bilingüe. O sea, de hecho, hay una manera en la que los metadatos se pueden cambiar rápidamente al otro. De momento hay un pequeño problema que es más bien visual, que no lo hemos resuelto, aunque sabemos que es una cuestión de que no se genera en el idioma apropiado. ¿Tengo por ahí mi cartón? Sí, pero no me llega. Igual sí. El idioma canónico en principio es inglés. El canónico o sea, como decía ayer, uno de los esfuerzos que al final nos han llevado más este año es hacer que la plataforma sea bilingüe. Pero hacer que la plataforma sea bilingüe es bastante más complicado de lo que, o sea, no es solamente crear, o sea, hace falta crear mecanismos que ya los tenemos prácticamente todos, pero es un esfuerzo extra porque además no es bilingüe, o sea, no es que lo estemos haciendo en bilingüe, es que lo estamos haciendo en multilingüe. Y entonces tenemos el mecanismo de que se puede hacer en euskera, podrías hacerlo, y entonces, pues para poder hacer eso, tenemos los mecanismos de generar los interfaces todos en las diferentes lenguas que queramos utilizar. Entonces, la solución que teníamos para hacer esto, vamos a cambiarla para que sea un poco más fácil. Pero originalmente el idioma canónico es inglés. Entonces quiere decir que en principio cuando se crea una página se va a crear en inglés. Entonces está marcado como una página en inglés, pero si lo quieres hacer en castellano, lo haces en castellano, lo único que en los metadatos aparecen en inglés, pero eso es una cosa que lo vamos a arreglar luego. De tal manera que todas las que estén hechas en castellano, automáticamente vamos a cambiarlas todas a que sean en castellano. Y entonces ves todos los metadatos, los ves en castellano con independencia de que los hayas visto previamente en inglés, porque todo son etiquetas que se cambian automáticamente. Entonces, lo puedes meter en cualquiera de las dos lenguas. ¿Alguna otra cuestión? ¿Alguien? ¿Ya lo tenéis todos? El perfil acabado. O sea, sé que la gente de los Alab sí, los que estáis haciendo Ana sí, ya lo había visto Ana. Enrique, bien, porque hasta la fecha todavía no lo había visto. Más. A ver. Bueno, es que yo no veo toda la En pantalla proceso. de los... En proceso. Estás en proceso, Walter. Vale. ¿Hay alguien más en proceso? A Walter le acabo de aprobar la cuenta. Sí, ya entré, ya ingresé. O sea que Walter, tú eres de los que todavía no lo habías pedido. No hiciste caso a Watson. Y no me llegaba el correo, creo que había que autorizar. Ahorita me autorizaron. Pero ya está, ya estoy adentro, sí, ya estoy adentro en el portal.
El problema es que si nos llega una cuenta y nos dice, estoy apuntado al Global Lab 2026, o sea, al workshop del Global Lab 2026 en Ciros, nosotros la vamos a probar. No, Porque pero, podría ser un o sea, bot. estaban aprobadas las cuentas hasta ayer, yo creo. O sea, Sí, o pero sí, por ahí, o esta mañana, es me acabo de temprano, esta conectar mañana yo. pero claro, si no te da ninguna información, sabes que puede O ser sea, un bot. ujú. Es que ese proceso, es lo que trataba de deciros antes, es para nosotros importante. Hace unos años, cuando dejábamos la creación de usuarios libres, pues hubo varias semanas que teníamos que borrar cientos y cientos de usuarios falsos, ¿no? Que introducían enlaces ahí perniciosos, eh, para dejar sus basuras, ¿no? Y entonces introdujimos el CAPTCHA, pero bueno, finalmente también vimos que era importante el conocer la motivación para también tener una referencia de cuál es el destino. Por ejemplo, los que están realizando en alguna asignatura o los que están realizando alguna actividad científica. Bien, ¿lo tenéis todos terminado? A ver, sí, voy a preguntar. Bremen, Beliz, de los que sé que Bremen, Beliz, lo tiene. Fernando Chamba, Franklin César, José Sánchez, Sí, sí, estoy conectado. vale, Luis Amaya, Óscar Vladimir Gómez, Sendri, ¿tienes usuario? Perfil, no usuario, sino perfil. Un gusto verte, Sendri. Bueno, no te veo si no pones la cámara. Walter, ¿ya lo tienes terminado? Ya estoy cargando mi imagen. O sea, ya estoy editando Bueno, el perfil. Ajá. vale. O sea, de vuestro currículum, con eso, con meter poquita cosa, es suficiente. Luego podéis volver a editar, ¿no? Sí, sí, seguro. En Os eso puedo, estoy. voy a mostraros en vivo el cómo voy a cambiar lo que estoy compartiendo. Voy a cambiar, sí, una pestaña distinta de Chrome, por ejemplo, esta. Si, por ejemplo, esta es mi página. eh, José para, María, ¿me dejas decir una cosa? sí, Sendri, mete tus dos apellidos. No te voy a hacer una cuenta con Rosero V. sí, hace falta sí, o sea, cuando no son completos, los usuarios los rechazamos. Por la política, bueno, está también explicado en la política de privacidad y de tratamiento de datos. Necesitamos tener esa designación completa. Bien, cuando ya lo tenéis, o sea, siempre podéis volver. O sea, yo, por ejemplo, puedo volver aquí a editar form y cambio lo de los dominios de conocimiento que decía antes, pues aquí puedo añadir algo. Me hago experto en fotografía, pues añado aquí 73, en caso de que fuera el caso, ¿no? Bueno, y está el ORCID, ¿no? El ORCID en realidad también es una buena referencia. Si introdujimos el ORCID hace unos meses,
Ya lo teníamos en mente, de hecho, desde el principio. Y es decir, aquí podemos volver siempre. Esa es una manera. Otra manera en la que se puede volver y que es cómodo de editar, porque lo estás viendo prácticamente en lo que editas es lo que ves, ¿no? Y entonces puedes modificar con herramientas que son las de edición, puedes cambiar de forma directa, si quieres poner alguna cosa en negrita, pues la puedes poner en negrita, etcétera, ¿vale? Esto siempre puedes volver. En el caso, lo que preguntaba Enrique, podemos ir a mi lo que es mi perfil, es como una especie de subpágina, que por eso se puede venir como a mi página principal, pero insisto, esto lo vamos a cambiar. Algo transitorio. Vale, pues podemos quizá continuar. A ver, voy a cambiar de pestaña. Esto no es no, que es el PowerPoint. Aquí tengo que cambiar la ventana. Un segundo. Pero ahí. ¿Y acabando? Voy a cambiar lo que estoy compartiendo. Tanta cosa. Uy, ¿dónde está? Aquí. Bien, pues venga, vamos a pasar a lo siguiente, que bueno, es un poco descriptivo esto, que es conocer un poco lo que es el contexto de Glosalab. Por una parte, tenéis la caja de búsqueda que aparece siempre, es interactiva, es decir, daos cuenta de que tenemos muchísimos contenidos, como os decía antes, tenemos miles de artículos, ¿no? Entonces, si os interesa algún concepto, que de hecho puede estar en diferentes colecciones, pues por ejemplo, antes he hablado, para definir información, he hablado de ver dato, ¿no? Y de estructura, ¿no? Pues si escribimos dato y si escribimos estructura, pues nos va a aparecer varios artículos posibles. Bueno, de hecho, cuando escribes D, ya te aparecen algunas propuestas, da otras propuestas más específicas, te va generando a partir de la lectura de lo que existe dentro de la base de datos de los contenidos cualificados de las colecciones, te va dando opciones, ¿no? No te da nunca nada de lo que está en borrador, es decir, lo que vosotros vais a trabajar, si trabajáis en el artículo fulanito, buscáis fulanito y no os aparece porque ni lo tenemos en un espacio, en lo que vais a trabajar es un espacio que no es el de las colecciones, es un espacio que es de borrador y en el cual tampoco nosotros no se puede rastrear desde fuera. Es decir, Google, por ejemplo, no podría buscar que ese contenido lo tenemos, ni nuestra app tampoco entrega esos contenidos, ¿no? Es decir, es un espacio privado. Pero es una herramienta muy útil para poder buscarnos, como decía antes, queremos definir información, queremos utilizar datos, queremos utilizar estructura, pues vemos dato, aparece en el Diccionario General de Sistemas, dato aparece en el glosario in-vitri, entonces me aparece con unas referencias. GB es para el glosario in-vitri, DGS es del Diccionario de Teoría General de Sistemas, ¿no? Me aparece de esa manera designado. O si quiero ver también los que hay en inglés, data, puedo buscar data y me aparecerá que la International Encyclopedia of System Science también me ofrece una definición y en este caso, pues bueno, pues aparece también marcado como tal. Entonces puedo visitar, puedo brujulear por la plataforma utilizando esto. O bien puedo escribir los nombres de las colecciones. Por ejemplo,
Glossarium Vitri. Si escribo Glossarium Vitri, accedo a la página principal de Glossarium Vitri que tiene sus índices. Si escribo diccionario, bueno, de hecho, si escribes ya diccionario, te va a llevar directamente, te va a proponer diccionario de teoría general de sistemas, accedes a esa página y ya te da acceso a la introducción, a los índices, etc. Lo mismo con la enciclopedia. Aquí tenéis una navegación en la plataforma para trabajar interactivamente y poder editar, clarificar. Tenéis que hacerlo con el ordenador para visitar y leer contenidos. La plataforma móvil es muy buena, está también bastante bien optimizada, por lo menos a mi modo de ver, porque utiliza las mismas herramientas de MediaWiki y de Wikipedia y se ha ido haciendo cada vez mejor para la lectura, para tener una lectura buena en un teléfono móvil, por ejemplo, o una tablet. Sin embargo, para editar es muy costoso porque cuesta ver las opciones están limitadas, a veces te cuesta poder ver, y esto ahora cómo lo cambio, es bastante engorroso. O sea, pero de la misma manera que si tenéis que editar un documento de texto, tampoco os ponéis en el teléfono a hacerlo, salvo que sea un cambio pequeño. Para un cambio muy pequeño también podéis utilizarlo, ¿no? Pero en general, si queréis editar, pues recurrid a esto. Esta es la manera en la que aparece la navegación dentro de la plataforma, con una serie de opciones posibles. Entre esas opciones posibles están, bueno, luego os muestro el despliegue de ese menú, está el de las actividades de clarificación. Tenéis la identificación de vuestro usuario cuando ya os habéis autenticado y tenéis también un acceso a la lista de avisos. A partir de un poco más a la derecha también existe acceso a opciones de usuario para poder adaptarlo mejor a vuestros gustos, ¿no? No voy a entrar en esos detalles, que de hecho tenéis ayudas si os pica la curiosidad. Tenéis indicación acerca de cuál es el propósito general de Glossalab, si es que en algún momento se os olvida o queréis saberlo y tenéis como más información para poder indagar más. En ese menú que veíamos a la izquierda, si accedéis a ello, veréis que acceded ahora mismo a ese menú y entonces id a la opción de actividades de clarificación. Cuando pincháis aquí en actividades de clarificación, se os despliega el conjunto de actividades de clarificación, una de las cuales pone workshop, ¿no? Esto está hecho antes de que estuviera abierta la del Glossalab Workshop. Una de ellas es el Glossalab Workshop, que nos dice primero, ese es el nombre de la clarificación, este es el contexto. En el caso del Glossalab Workshop, pues dice Glossalab Workshop de 2025. ¿Quiénes son los que lo coordinan? ¿Cuáles son las revisiones que están pendientes? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo acaba el proceso de clarificación? Esto sería, bueno, esto sería una concreta. Y también tenéis acceso a las instrucciones. Pues aquí está marcada el de una asignatura. Imaginaos que vosotros lo lleváis a aplicar a una asignatura, eso será luego, más tarde os enseño cómo, pues os aparecería vuestra asignatura y entraríais en ella. Y este es el espacio de clarificación. ¿Habéis entrado en el que se llama Glossalab Workshop? Es que si tuvierais a ver, quienes tengan las cámaras abiertas, os puedo ver la cara también. Y me decís, sí, bien, bien, bien. Bien. Vale. Pues, de hecho, yo también voy a entrar. No sé Workshop, no. Bueno, hay varias maneras. La verdad es que en el Glossalab Workshop pone arriba Clarification Activity. Ese es otro camino. Realmente ponemos varios caminos. Bien, voy a compartir ahora esa.
presentar otra cosa. ¿Qué es lo que se nos cuenta aquí en la... Estoy compartiéndola, ¿no? Es la del Glosala Workshop, ¿no? Es que no lo veo bien. Sí, es lo que estoy compartiendo, ¿no? ¿Sí? Sí, vale. Sí, es la página Sí, de ahora, Stardate 5 de junio, hasta sí, 16 lo de junio. veo. Nos dice al principio, y esto cuando vosotros queréis vuestra actividad de clarificación, esto que se nos pone al principio nos viene dado y de hecho responde a la metodología general. Lo que os dije al principio, nuestro propósito es desarrollar clarificación entrelazada en la red de los conceptos que ya existen, para lo cual tenemos que conocer el contexto. Entonces, lo que se explica es que el conocimiento y la comprensión y la clarificación se genera desde una base y nuestra base son los contenidos, las colecciones que alberga Glossalab. Tenéis una serie de instrucciones generales, que esto es una ayuda. Esta ayuda hay cosas que tenemos que adaptar, porque luego cuando os pongáis a trabajar veréis que hay cosas que no responden exactamente a cómo son los interfaces actuales. Es que corremos mucho y no nos da tiempo a preparar las ayudas. Y resulta que cuando hacemos un cambio, luego se nos ocurre otros cambios. Cuando lo actualizamos y se nos vuelve obsoleto demasiado rápido. Pero sí que para muchas cosas sigue siendo perfectamente válido. Los objetivos contextuales, en este caso, por ejemplo, no lo rellené, luego lo relleno en un receso, pero en este caso es clarificar dentro del contexto de esta actividad y dentro del workshop los conceptos que estemos utilizando y en particular muchos de los aquí presentes no habéis participado en las otras sesiones y entonces lo sabéis, pero por ejemplo, esta mañana se ha hablado mucho de claridad, de comunicación clara. Se ha hablado mucho de accesibilidad, se ha hablado de usabilidad, hemos hablado de comprensión, con lo cual también de conocimiento. Hay una serie de conceptos que ya hemos utilizado que tienen mucha relación con los contenidos que ya están desarrollados dentro de las colecciones. Y en una actividad en general, pues se sugieren una serie de lecturas. Nosotros, por ejemplo, sugerimos leer acerca de accesibilidad, de comunicación, teoría de canales, comunicación, ontología, campo semántico, red semántica, ruido semántico, semántica, sistemas, usabilidad, va muy orientado, aparte de lo que estábamos planteando al principio. Podemos, de hecho, lo enriqueceremos un poco para que vuestras actividades pues se puedan desarrollar de forma más cómoda o con más sentido. También en función del desarrollo que veamos, pues podemos sugerir algunas otras lecturas. El flujo... Uy, creo que me salté una cosa. Ha habido una transparencia que yo creo que que me ha desaparecido. ¿Cómo es esto? A ver, un segundo, porque la tengo por aquí. La puedo poner por aquí. Sí. Vale. Uy. Segundo. ¿Y cómo es el flujo de la actividad en su conjunto? El que organiza, que tiene también su perfil, en este caso para la segunda actividad ya vais a tener vuestro perfil.
tiene que preparar la actividad de clarificación, pero en vuestro caso habéis creado ahora el perfil, alguno de vosotros lo ha creado, y entonces participáis en la actividad de clarificación. ¿Qué tenéis que hacer? Lo primero es leer y lo segundo es discutir. Ahora no tenemos el tiempo, no os voy a dejar ahora un rato, venga, vamos a leeros el concepto de dato y esas lecturas que se han puesto. No vamos a emplear eso. Pero sí os voy a señalar como todo el camino que tenéis que seguir. Lo primero es hacer lecturas de esos artículos que se proponen, que son de la enciclopedia, del diccionario. Tengo que añadir del diccionario, porque inicialmente lo tenía pensado en inglés, luego lo hemos cambiado al castellano, entonces vamos a meter más del diccionario de teoría general de sistemas, pero como expliqué ayer, en realidad existe un paralelismo total entre el diccionario y la enciclopedia. Viene a ser como una especie de diezmado, o sea, si vemos toda la enciclopedia, un diezmado de esa enciclopedia es el diccionario, por mucho que en realidad lo que ocurrió fue lo contrario, que existía el diccionario y se hizo una interpolación. Se generó la enciclopedia cuando el primer paso que dio Charles François en el año 91 fue publicar ese fantástico diccionario en el que hemos trabajado bastante a lo largo de este año. Entonces, vosotros, a la hora de discutir, lo que introducís es algunos comentarios dentro de ese corpus. En el corpus no vais a poder modificar, porque eso solamente está accesible a los curadores, o sea, todos nuestros contenidos que están publicados han pasado por un proceso de revisión y, de hecho, cumple con todos los estándares para que sea indexado en bases de datos internacionales, ¿no? Y de hecho se puede referenciar con la manera en la que pone siempre en la parte superior de uno de estos artículos, ¿no? Entonces, ahora os voy a enseñar cómo se hace. Introducís algún comentario. Una vez realizado esto, entonces miráis la lista de lo que os proponemos para clarificar, que ahora me podéis sugerir, oye, pues mira, a mí me gustaría tal o cual cosa, ¿no? Me lo podéis decir ahora un poco sobre la marcha, lo anotamos y lo creamos, ¿no? Y podemos añadirlo y entonces luego podéis desarrollarlo, que es lo que vais a hacer en los siguientes días. Y una vez que hayáis trabajado, que puede ser varios a la vez, o sea, por ejemplo, Walter se puede unir con Washington y trabajan conjuntos en un trabajo, en un artículo, en clarificar un concepto de los que están ahí propuestos. Una vez que lo hayan terminado, piden una revisión. Entonces, normalmente el que organiza es el que está pendiente de esa revisión. En este caso, somos el equipo de Glosalab los que realizaremos esa revisión, que para vosotros, pues la conclusión de la actividad es que se ha revisado y los resultados de esa revisión puede ser que nos digan que necesita mejoras y entonces queda como reservorio para que se pueda mejorar, o para que vosotros dentro del mismo ciclo lo mejoréis y entonces volváis a pedir que se revise y entonces esté listo para ser publicado. O sea, la revisión es una decisión de si se publica o no se publica. Si se publica quiere decir que pasa a una de las colecciones, que en este caso la colección en particular es la que se llama glosalab.esti, ¿no? Que de momento, de momento no tenemos contenidos porque lo estamos empezando ahora a hacer, tenemos de Glosalab Edu, que son los realizados en contexto educativo, pues se publicaría y pasaría a ser una colección. Si en el espacio de nombres de borrador, siempre prevalecerá vuestro borrador y podríais volver y decir, oye, mira, pues es que he considerado tal cosa y mira, pues quizá esto podemos hacer una edición nueva, ¿no? Si merece la pena, pues se hace una edición nueva y sería una edición segunda de un mismo artículo porque se ha ampliado, que fulanito ha querido agregarle algo y esto nos ocurre. O sea, por ejemplo,
y en actividades de clarificación nos ha ocurrido muchas veces que queda alguna cosita por ahí pendiente. Es muy bueno lo que está publicado, pero todavía queda alguna cosa pendiente. Y entonces se mejora, inclusive como fruto de esos comentarios que se introducen. ¿Vale? Pues voy a volver a ver. Presentación. José María, Sí, sí. cuando buscamos una enciclopedia tipo wiki, o una enciclopedia, digamos, normal o de física, digamos, libros, tú puedes ver los términos alfabéticamente. Esto se puede hacer en Glossalabt. Puedes de repente decir, dime todos los términos que tienes A, B, C, D y de forma alfabética. Sí, se pueden hacer, se puede ir por colecciones. En las colecciones, como dije antes, puedes... uy, espera, un momento que estoy... segundito, que estoy medio concentrado en encontrar dónde tengo la... Segundo y ahora te respondo. Decía un amigo mío que yo era incapaz de multitarea y es verdad. Hay gente que no sé, habla y hace cosas. Yo cuando hablo me entrego. Como decía antes, en la parte, en el espacio de búsqueda, en la cajita de búsqueda, si escribes Glossarium Vitri, puedes acceder a la página principal de Glossarium Vitri. Y en la parte superior tienes acceso a los índices. Si escribes diccionario, te va a aparecer, te va a proponer diccionario de teoría general de sistemas. Y te hace una pequeña presentación de cuál es el diccionario. El otro te cuenta también cuál es la metodología, no sé qué, en el de Glossarium Vitri, pero en la parte superior tienes acceso a los índices. En la enciclopedia y en el diccionario pasa lo mismo. Están en sitio distinto el donde se accede, pero en todos tienes los índices, ¿vale? ¿Lo has visto? Entonces, de esa manera se puede. Pero la otra manera es, si por ejemplo, estás buscando justicia, ¿no? Pues escribes just, a ver si hay algo. O justicia, si lo hubiera en castellano. Pero bueno, con just, ya podrías ver si tanto en castellano como en inglés hay algo. Otro concepto que desde luego que hay, que es equilibrio, pues si escribes X o escribes organización, pues te van a aparecer las múltiples opciones, que es una especie de buscar alfabéticamente en el que automáticamente te va diciendo. Lo único que con un límite, porque extrae un número de... Es decir, tienes como que atinar un poco más, ¿no? Si estás buscando algo en concreto. ¿Vale? Bien, pues el espacio de clarificación supone eso y esas son las dos cosas que vais a tener que hacer. El espacio de clarificación, en la parte siempre de la derecha, tenéis información general acerca de la actividad de clarificación, quiénes son los que lo coordinan, cuál es el contexto. Entonces, esto puede serviros de información. Tenéis una parte de navegación que os aparece en la izquierda, saltar a las instrucciones, saltar. Tenéis el propósito general, los objetivos específicos, la metodología, que esta es común, el acceso a las instrucciones y luego la sugerencia de lecturas. Cuando accedéis a un artículo, este es un ejemplo de uno de los artículos, ¿no? Una alfabetización informacional, ¿no? Este es uno de los que están en Glossarium Vitri, por utilizar un ejemplo de Glossarium Vitri, en el que de nuevo nos encontramos lo que os decía antes, la citación APA breve del artículo, información acerca de la publicación. Esto pertenece a una colección que es Glossarium Vitri, que si pincháis ahí accederíais a la información genérica de Glossarium Vitri. Información acerca del autor, información acerca del identificador del artículo, que si pincháis por aquí pues avanzaríais al siguiente artículo dentro de la colección,
etcétera. En este caso hay información también acerca de las acepciones en otros idiomas. Y luego este es el espacio de discusión. En este caso, que ahora mismo no ocurre, me refiero para este artículo de alfabetización informacional, el de discusión aparece en rojo, ¿no? Esta es la página de discusión. Toda página, todo artículo en Glosalab tiene su espacio asociado a discusión. Entonces, la discusión es el lugar en el que vosotros deberíais introducir los comentarios, que es una de las partes de la actividad. Tendríais que introducir algún comentario que en el caso de los artículos del glosario in vitri os encontraréis un epígrafe que tiene que ver con la decisión editorial. Que de hecho, eso es porque respondía a un modo antiguo de realizar las revisiones y de marcar las revisiones y de contenerlas, pero podéis añadir siempre un nuevo asunto. Mira, ahora os lo enseño, ¿no? Es decir, en la discusión accedéis, en este caso, se crea una nueva, pero aunque no se creara, accederíais a la página de comentario, que es el espacio de nombre, como os decíamos antes, nominalmente tenemos hecho que el idioma de base es inglés y por eso todos los espacios de nombre que nos aparecen por defecto nos aparecen en inglés, aunque todo lo demás está en castellano. Por eso se llama Talk, aunque todas las etiquetas vienen en castellano. Entonces, el espacio de nombres es, en este caso, es GB Talk. GB es el distintivo de la colección Glosario in vitri. Alfabetización informacional. Si queréis añadir un nuevo comentario, pues añadís tema, le metéis un pequeño titulito, pues considero que igual necesita alguna mejora. Voy a propuesta de mejora. O yo qué sé, observaciones o elogio, o lo que os dé la gana. Un comentario acerca de esa lectura, que lo mejor es que sea pues constructiva o que vaya apuntando aquello en lo que vosotros vais a clarificar. Introducís, en este caso, está ya introducida pues un comentario. Por ejemplo, el artículo, aunque ofrece una visión sintética y coherente de la alfabetización informacional en el estado de 2010, pues requeriría una nueva actualización porque ha pasado tal y cual y cual. Y se introducen algunas referencias porque una de las cosas que también queremos hacer es hacer no solamente que sea controlado, refrendado por pares, sino que además tenga referencias lo más sólidas posibles. Entonces, queremos utilizar referencias que sean sólidas. Esto también es algo que nos interesa y por eso, inclusive si se escribe un comentario, es útil el añadir referencias. Para terminar este comentario, observad lo que aparece aquí. Los simbolitos como de la ñ, esas tildes, ¿no? Cuando introducís 4 tildes, que si estáis editando en modo de Visual Editor, os aparece introducir firma de forma directa, ¿vale? Pues lo que genera es la firma. ¿Veis? Aquí me aparece esto que luego, una vez que se ha guardado, aparece José María Díaz Nafría, tal. Comentario introducido el 20 de diciembre de 2025. Es decir, os introduce automáticamente una firma desde vuestro usuario en el que no tenéis que teclear todo y aparecen y genera los vínculos. ¿Vale? Eso es, bueno, lo tenía comentado por partes, ¿no? Lo de la firma automática y las referencias del soporte. Puede ser que no esté dada la previsualización. En este caso está activada la previsualización y por eso se ve así en la parte de la derecha. Y así veis cómo se va a ver una vez que lo guardéis. Pero en realidad, hasta que no le deis a salvar, hasta que no lo guardéis, este comentario no existe. No, si nosotros lo buscamos, se ha quedado en la memoria de vuestro ordenador y no ha pasado al sistema. O sea, no tenemos nosotros ni la posibilidad de recuperarlo. O sea, tenéis vosotros que darle a almacenar y en ese caso ya sí se hace una lectura, un ingreso en la base de datos. Es bueno que utilicéis lo del nuevo comentario porque os va a generar un epígrafe y entonces os permite separarlo de lo que hubiera previamente.
Bien, y lo que os encontráis abajo son los términos propuestos. Entonces, términos propuestos os van a aparecer de diferente naturaleza. Unos que están disponibles y según se vayan tomando, pues van a aparecer otros que están ya abiertos. El disponible es un enlace rojo. ¿Por qué? Porque no existe todavía. No existe ninguna página. Sin embargo, el que está abierto ya existe. Y también podría haber otros que pusiera necesita mejoras. Esos que necesita mejoras también son artículos en los cuales vosotros podéis hacer vuestra contribución. Igual nos da que sea uno que esté en blanco, que no existe, o que sea uno que necesita mejoras, porque es un artículo que no está en la colección, porque no era suficientemente bueno como para que lo estuviera, y de hecho, pues puede estar más próximo de ser publicado si atendéis a cuáles son las mejoras que necesita, os añadís a lo que se haya contribuido previamente y entonces sería un artículo cooperativo. Vais a editar, pues este es un caso, por ejemplo, aprendizaje online. Y aquí están metidas, no hace falta que sea una persona, pueden ser varias. Os aparece ya previamente introducido que se trata de esta actividad de Glossal Lab Workshop. Introducís los nombres que van a participar y lo dejáis sin más en estado abierto. Guardáis la página y entonces os quedaría ya disponible. Y observad también esto que está en editar con formulario, es decir, una vez que esté salvado, siempre editando con formulario podríais volver a esto. De tal manera que cuando hayáis acabado, estáis varios trabajando, antes puse el supuesto de que Washington y Walter trabajan y en otro caso es Luis y Carlos, ¿no? Bien, pues cuando decís, venga, ya está bien, vamos a darlo a revisar. Pues entonces aquí, pincháis aquí y os aparece los diferentes estados que podéis ponerlo, que es abierto o que pidáis una revisión. Pero siempre podéis volver a ello y es mediante formulario, mientras que para editar lo mejor es que sin más editéis aquí, porque editar de este modo es con la edición visual y de esta forma es edición con código. Y otra cosa que es importante es que añadáis en esta estrella, queda en vuestra lista de interés. Entonces, cualquier cambio que se genere, el sistema os informa. También por eso es importante que el usuario lo hayáis creado correctamente, porque a continuación podemos comunicarnos con nosotros a través de la plataforma. Al acceder a un perfil y accedéis a herramientas, podéis darle a mandar un mensaje fulanito, ¿no? Los miembros imaginaos que veis miembros del grupo están estas personas, ¿no? Bien, pues igual si no le conocéis, pues podéis acceder al perfil y decir, oye, caramba, tú Armando, ¿qué te parece si contribuyo tal? O ves que Armando lleva un año sin hacer nada y dices, pues bueno, pues asumo que este Armando está despistado por completo, ha pasado de mejorarlo y como mucho le mandas un mensaje, oye, mira, voy a contribuir a tal. Es fácil que Armando ni te diga nada. Y entonces pues sigues construyendo sobre aquello en lo que Armando y sus compañeros lo dejaron. Acordaos de ese cambio de estado, ¿no? Esta estrellita, perdón, se me había olvidado que tenía la flecha, estar atentos. Este, por ejemplo, es si lo abrís, o sea, el primer paso que, por ejemplo, podéis dar, si fuera el de representación del conocimiento, pues lo iniciáis, ponéis vuestros nombres y en un principio pues queda así sin mayor desarrollo para trabajar después en ello. ¿Qué quiero también poner en esto o destacar aquí? Bueno, por una parte, la información sobre la propuesta de clarificación. Ahí veis quiénes son los que participan, tenéis enlaces que podéis recordar y poder comunicaros con fulanito, con menganito, sin necesidad de que sea por correo, lo cual es también bueno esto para la privacidad de la información. Es importante que cuando hayáis acabado, no hace falta que esto esté encabezado con resumen. Hemos desarrollado en los últimos meses un sistema en el que tú puedes
pasearte por otros contenidos. Imaginaos que vais al artículo de dato que he dicho antes, ¿sí? Y dato menciona conocimiento. Pues si os pasáis por encima de conocimiento, de donde viene mencionado conocimiento con el enlace, ponéis el cursor encima, pues os aparece una nubecita con una definición. Nuestro objetivo, de lo que hemos estado hablando esta mañana, es no solamente crear clarificación conceptual, o sea, explicar, hacer comprensible el concepto, sino también hacer que sea lo más accesible posible, que sea lo más claro posible para un público interdisciplinar. Si, por ejemplo, metemos mucha jerga, vamos un poco mal porque estamos cerrando el ámbito y la comprensión de un público más amplio. Pero sobre todo al principio nos interesa que la parte del principio sea lo más clara posible, es decir, siempre cuando hayáis terminado, tratad de dejar ahí una recolección de, bien, pues por ejemplo, si estoy clarificando representación del conocimiento, pues doy una definición lo más breve posible de que representación del conocimiento es sobre todo tal cosa, pero existen algunos cuantos puntos de vista de los cuales, pues bueno, pues hablamos aquí. Y fijaos también que utilizamos una serie de títulos, ¿no? Utilizad solamente los estilos de título que nos vienen dados, porque de lo contrario pues rompemos digamos que es nuestro formato. Entonces respetad esos formatos. Tenéis título 1, título 2, cabecera 1, cabecera 2, cabecera 3, cabecera 4. Utilizad esas, no os inventéis otras, que además es que va a crear automáticamente los índices de forma acorde. Y luego abajo, pues colocaréis, las fuentes se colocan automáticamente. Las vais introduciendo con la herramienta. Aquí se destacan. Esto está editándose con edición visual. Lo tenéis en borrador. Fijaos, vosotros podéis editar porque estáis en borrador, como os decía antes. Si intentáis editar otro artículo del glosario in vitro, no podéis, por ejemplo, con el glosario in vitro o el diccionario. Y aquí están las herramientas, como puede ser un editor cualquiera. Esa es la barra de herramientas en el que tenéis pues algunas que son típicas de edición. Por ejemplo, aquí lo que he dicho antes del párrafo, que si itálicas, que si tal. Aquí los enlaces, aquí las citas, ¿no? Enumeraciones, insertar imágenes, introducir signos o introducir ecuaciones, ¿no? Bien, pues en este caso son signos, ¿no? En insertar es donde nos viene ecuaciones o introducir código. Bien, lo que decía antes de los títulos. Las herramientas para enlace y referencia bibliográfica, las de cita, son en las cuales introducís la referencia. El modo de citación que utilizamos es que ponemos a final de la frase a la que viene el caso, introducimos la cita, la introducimos mediante la herramienta con una cita APA. Ahora ya sí dentro introducimos la APA. Nos va a generar unos números y nos va a ingresar automáticamente al final de la página con números acordes que os podéis despreocupar porque eso lo hace automáticamente y si vais introduciendo nuevas referencias, pues eso se actualiza de forma automática. Si queréis introducir imágenes, pues lo hacéis en insertar. También, de hecho, podéis inclusive, ahora mismo se puede soltar una imagen y entonces se activa la herramienta de insertar una imagen que os va a pedir que sea propia. Es importante citar las fuentes. Daos cuenta de que una de las claves para que pueda ser editable, de que pueda ser publicable, es que no infrinja ninguna ley de reproducción. Entonces, eso también es importante, poner las referencias de forma correcta. Este es un ejemplo de un artículo ya desarrollado y, de hecho, en el que contribuyeron, pues en este caso son alumnos, ¿no? Este es el modo antiguo. En lugar de tenerlo de esta forma, ahora nos aparecen con el cuadro de información en la derecha. El historial, podéis ver, esto también es una herramienta muy útil porque podéis ver qué es lo que se introdujo, cuándo y quiénes, ¿no? Y en el caso de que se haya producido también alguna pérdida, se pueden recuperar. Nos podemos también volver para atrás. Eso también, para quedaros vosotros tranquilos, imaginaos que llegáis a un artículo que dices, bah, si esto que hay aquí no vale, pero ¿cómo se lo voy a quitar, no? Me da no sé qué, ¿no? Si fulanito no me ha respondido, ¿no?
Contad con que en realidad se puede recuperar. O sea, nos podemos volver perfectamente al estado en el que se encontraba a fecha de 9 de junio del 2026. A la hora que sea. Lo podemos volver para atrás. Con lo cual, eso que os genere una cierta tranquilidad. Los epígrafes que os decía antes, utilizar definiciones, nos importa tener definiciones y establecer enlaces. Tenemos que generar comprensión, como os decía antes, siempre con respecto a otros conceptos que estén en la red. O sea, los conceptos se clarifican con otros conceptos y esta es una clave de que nuestra clarificación sea correcta. Pero también necesitamos referencias externas y esta es la manera en la que aparece una referencia externa. Que en este caso se trata de una referencia que es sólida porque se trata de un informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones muy consensuado, con lo cual pues es un documento muy robusto a nivel de muy confiable. Aquellas definiciones que se dan aquí pues es que representan un consenso súper amplio, ¿no? Con lo cual es un buen soporte. Con la manera APA, no voy a explicaros a vosotros que estáis en el gremio de tener que publicar, ¿no? El título, el editor, cuando se ha recuperado, si es un documento, el enlace de URL, si es un DOI, pues cuanto mejor, por eso se da el DOI, etc. Bien, pues con esto, preguntadme a ver si tenéis alguna duda para poder empezar a trabajar en ello. ¿Cómo participan? Juan. Yo quería preguntarte si les vamos a dar el enlace de la encuesta o no. Ah, muy bien. Vale, caramba. Antes de que empecéis a clarificar, se me había olvidado, menos mal que me lo has dicho. Si no, luego me habrías fustigado tú o yo, no sé, uno de los dos. Voy a... No sé por qué unas veces como que me deja Sara compartir. Vale. Aquí abajo tenéis un pretest que se supone que es antes de que hayáis realizado la actividad. De hecho, casi era lo primero que teníais que haber hecho. Me tienes que haber parado antes, Juan. Pero bueno, vamos a hacer este pretest, luego nos sirve a nosotros para ver cómo ha sido vuestra experiencia. Estamos en proceso de estar mejorando continuamente. De hecho, muchos de los que estáis aquí sois partícipes del desarrollo en el que estamos. Con lo cual, pues con mayor motivo. Pero una de las primeras cosas que se os pregunta, porque muchos de vosotros, inclusive algunos que estáis dentro del equipo, no habéis realizado nunca antes actividad de clarificación, y entonces nos importa mucho el ver esto. Si habéis tenido antes o no interacción, qué dominio tenéis con herramientas, tal. Haced primero ese pretest, empezad con eso, y cuando acabéis la actividad para la cual tenéis de tiempo hasta el 16 de junio. Eso es meter mucha prisa. Hasta el 23 de junio, ¿no? Casi mejor, hasta el 23 de junio, ¿cómo lo veis para poder haber realizado la clarificación de algún concepto? Santaelenenses y participantes. ¿Va bien esa fecha? ¿2 semanas? No tengo caras ni para ver, ya ni me respondéis. Pues hay que trabajar, ¿no? ¿O cómo? Pues hay que trabajar. Hay que iniciar nada más. No he entendido. Que hay que iniciar, decía. O sea, lo que estoy preguntando es para terminar, la actividad de clarificación.
¿2 semanas os parece bien? Para haber terminado de clarificar un concepto, ¿o queréis más tiempo? Ha sido Walter el que ha hablado. Sí, creo que perdí la conexión. No sé si me escuchan. Sí. Ahí estoy volviendo. Te escucho. Ah, te decía que siempre hay que iniciar y luego ya sobre la marcha vemos. Pero en principio 2 semanas, pues no sé, de pronto es muy poco. De pronto es poco. Bueno, pues tampoco me importa. ¿Ponemos un mes? Pues ¿qué os parece? 7 de 7. El 7, mira, tengo aquí 7 de julio. ¿Está bien? O 2 meses, o 3 meses, o 4, ¿cuántos queréis? Si pierdes mucho tiempo, Depende ninguno de- se acuerda después. Si no, se os olvida, ¿no? Claro, ¿Tú qué crees, Teresa? ¿Un mes está bien? me parecía bien 2 semanas. Y sigo toda temporada como todos. Ajá. 2 semanas. Bueno, pues venga, ni uno ni otro. 3 semanas, 3 semanas, y es decir, ahora a finales de, perdón, a ver, una, 2, 3 semanas, y para la otra os dejo, para lo que es organizar lo otro, os dejo una más. Una pregunta, ¿Vale? José María. Entonces, Sí. si he entendido bien, primero tenemos que hacer un cuestionario, hacer la actividad que consiste en leer todas esas lecturas que tenemos. No todos, Ana, no hace falta que sean todos. O sea, leer alguno, comentar alguno, de hecho, propondré alguno más, de tal manera que algunos de estos conceptos, por ejemplo, el de accesibilidad, pues fíjate que existe ya el de accessibility, pero bueno, eh, pues sería el desarrollar conectándote con esto. La idea es entrar en contacto con el corpus. ¿Qué ocurre cuando entras en contacto con este corpus? Que no hay ni un artículo que no esté llamando a los otros. Entonces, entras en uno y ya te quedas enredada. Ves que, por ejemplo, es relevante para usabilidad o para inclusividad, pues yo qué sé, usabilidad o información, alfabetización, consideras que es importante, llegas ahí y ves que te llama a otras cosas, ¿no? Entonces ya empiezas a tener una red suficiente en la cual anclar la clarificación. Entonces, la idea es empezar a conocer un poco el contexto y esa primera toma de contexto, de contacto con ese contexto, es introducir algún comentario en el que mostráis, o sea, que estáis leyendo, estáis entendiendo eso, que os va a ayudar esa revisión o ese planteamiento crítico, esa lectura crítica que os permita introducir un comentario, el después contribuir a la hora de definir algo, que lo puedes hacer tú sola, Ana, o Ana con otras personas. Aquí añadiremos más conceptos, porque somos más personas. Inicialmente no sabíamos muy bien cuántos iban a participar y sin más planteamos algunos para que vierais cómo es la dinámica. En particular aquí son todas estas voces, son voces que no están creadas y que están disponibles, no hay ninguna de necesitar mejoras, pero en un par de días pues habrá algunas de estas de necesita mejoras. Entonces, introducir los comentarios. Y luego, Ana, tendríais que hacer lo de la clarificación. Una vez que ya hayáis terminado, pedís que me lo revisen. Es bueno tener esa perspectiva. No hace falta que el artículo sea largo. Es más, otra advertencia importante. No nos sirve contenido de inteligencia artificial, porque
nosotros una de las cosas que queremos rastrear en el conocimiento, en nuestros mapas de los cuales hablábamos ayer, ha hablado esta mañana Teresa y hablaremos mañana, lo que queremos hacer es una representación del conocimiento de verdad de las personas. La inteligencia artificial está rastreando sin saber del caso, solamente leyendo, releyendo, parafraseando lo que existe y soltándote cosas que son verosímiles con respecto a lo que está escrito sin saber absolutamente nada de lo que está diciendo, porque no es saber ni es conocimiento. Pues nosotros dentro del grupo, de hecho, hemos empezado a hablar de IDA en lugar de IA. IDA de idiotez artificial, para que no se nos olvide que de inteligencia no tiene nada, que es idiota, totalmente idiota. Y trabajamos con ella y tratamos de utilizarlo. Dani utiliza una expresión que me gusta mucho. Dice, no tenemos que olvidarnos pues, de que es un martillo. O sea, como un martillo lo utilizamos para clavar puntas y tenemos que saber bien por dónde golpea. Y usarlo de esa manera, que nos vaya en nuestro beneficio. Pero no queremos engañarnos. Entonces, nos vale un artículo cortísimo. Por ejemplo, el que os he enseñado antes de representación decibélica, pues es corto, o sea, puede ser corto, no hace falta que sea extenso. Por ejemplo, para el propósito de Ana, que mañana nos lo va a contar, pues es interesante artículos que sean sencillos para niños, que explique desde el nivel más sencillo qué es un sistema, qué es una relación, qué es una red, que sirva para construir realimentación desde la forma más sencilla posible, porque ella lo quiere desarrollar en un contexto específico que es para enseñarles teoría de sistemas a niños. Nos lo va a contar mañana. ¿Alguna pregunta más? ¿Lo tenéis claro todos? Sí. ¿Sí? Una pregunta. Dale. Los participantes de la clarificación, ¿quién los elige? ¿Se puede alguien apuntar como en Wikipedia y decir yo quiero participar en esta clarificación? ¿O el fundador, digamos, de la clarificación es el que siempre tiene acceso a ver a quiénes son los participantes de la clarificación? No, todos tienen acceso por igual. En un archivo de borrador, en el espacio de nombres, tú tienes acceso a todo lo que existe en el espacio de nombres. Entonces, eso quiere decir que tú también puedes modificar eso. Pero claro, por cortesía, pues hay que hacerlo teniendo en cuenta que fulanito está escribiendo, no le voy a borrar lo que ha escrito. Y si voy a escribir con él, pues le digo, oye, me gustaría trabajar contigo en esto. Pero puedes añadirte tú mismo puedes también ser el que pide que se revise, porque siempre tened en cuenta que nosotros le podemos dar marcha atrás por esa capacidad que tiene la plataforma de devolverlo a la situación anterior. ¿Sabes? Pero bueno, cuando estáis varios, pues es bueno que exista como un mínimo ahí de coordinación. ¿Vale? Pues para esto tenéis ese tiempo. Pero ahora hacemos, entonces, si no tenéis más preguntas, hacemos un descanso de 5 minutos y yo creo que lo otro va a ser mucho más rápido de contaros. Pues ya no tengo que contaros el contexto, solamente os digo cómo se organiza y como ya habéis visto esta perspectiva, la otra nos va a llevar muy poquito tiempo. Así es que hacemos un descanso de 5 minutos en el que más tiene que descansar soy yo. Y nos vemos. ¿Os parece bien? Está bien. Perfecto. Oye, si quieres Bueno, más... y Enrique, tú también tienes que descansar, que Sí. me vas a ayudar. Sí, claro que sí. ¿Vale? Venga, pues hasta ahora. Yo voy a quitar el micro, pero voy a seguir por aquí bebiendo agua y hablando con Dan. Hasta ahora.